Bien, y vamos a seguir hablando de este mismo tema, de este paro de profesores, con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fresia, para ti y para todas las personas que nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, primero, ¿cuál es el balance que ustedes han visto de esta movilización? ¿Cuántos estudiantes son los que se ven afectados además con la misma? Mira, nosotros estamos haciendo en este momento el monitoreo con todas las regiones del país para poder determinar adecuadamente cuántos son los establecimientos que están en paro total y en paro parcial. No tenemos todavía un consolidado, apenas lo tengamos lo vamos a entregar en el fondo. El ministro lo hemos estado monitoreando, por cierto, pero todavía no hay un consolidado que nos permita hacer un reporte más completo, o sea, más como país a esta hora, ¿no? Sí, Estamos en eso en todo caso y bueno, y además... nosotros tuvimos ayer la reunión con la directiva nacional del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile y comprometimos hoy día enviar una nueva carta, ¿no? Hemos estado en un intercambio epistolar, hemos entregado distintas cartas y el mismo Colegio de Profesores, la carta anterior que mandamos, que fue la que se envió el 17 de agosto, recién asumido el ministro Nicolás Cataldo, la directiva valoró que había habido en esa carta un avance importante. De hecho, en la Asamblea esa carta tuvo un 90% de aceptación, digamos, de aprobación, ¿no? ¿Y eso, Así es que estamos subsecretaria? trabajando en eso en este momento. Exacto, y eso Sí. hace pensar o tener en una postura optimista en cuanto a que ellos pudiesen deponer esta movilización, porque sería en una nueva propuesta en el fondo a partir de lo que se reunieron ayer, porque ayer lo decía el ministro Cataldo que en el paro iba de todas maneras porque ya se había votado, ¿no? Pero más allá de eso, ¿en qué puntos hay más coincidencias hasta ahora? Sí, a ver, mira, yo diría que hay tres elementos que nos hacen como ver que hay espacio para una negociación, o sea, para una conversación Ujú. mayor y para que la carta que les vamos a mandar pueda tener una buena acogida, ¿no? El primero es este 90% que les decía, ¿no? En términos de que es un porcentaje muy alto de aprobación que tuvo la carta la carta anterior del pleno del fondo de los consejeros que están en la mesa en la asamblea, ¿no? Son alrededor de 180 y ahí el 89,5%, el 90% aceptaron la propuesta del gobierno. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la votación para definir el paro, digamos, fue bastante más pareja. No hay una votación contundente a nivel nacional en relación al paro. De hecho, es el 53%, ¿no? Versus un 46% que no quiere ir a la movilización. Entonces creemos que ahí hay espacio, o sea, hay de alguna manera un indicador de que podemos avanzar. Y en tercer lugar, un tercer indicador que nos hace tener esta mirada es que hay ciertas regiones donde ganó ampliamente el aprobar la propuesta del gobierno y no ir a la movilización. Por ejemplo, en la región metropolitana. En la región metropolitana, la aprobación a la propuesta, a la carta que hicimos como gobierno fue del 60%. Por lo tanto, creemos que estos tres antecedentes nos hacen pensar que, bueno, podemos seguir avanzando. En la reunión de ayer, por cierto, el presidente del directorio y el directorio nos dieron de alguna manera como retroalimentación respecto a aquellos elementos de la carta que habían sido especialmente valorados y aquellos elementos que faltaba, o ya sea precisar, definir de alguna mejor manera. Ahora bien, yo quisiera aquí ser súper clara desde el Ajá. Ejecutivo en términos de que para nosotros la prioridad total es la experiencia formativa de niños, niñas jóvenes. O sea, aquí venimos saliendo de un tiempo de pandemia muy complejo donde se ha afectado tremendamente el sistema educacional y por lo tanto la prioridad es la reactivación educativa y nos parece que desde esa perspectiva nuestro afán y nuestro total como foco en este momento es resolver esto lo más rápido posible para que el impacto en el sistema sea el menor.
Ahora son 8 puntos, subsecretaria. ¿Cuál de ellos, quizás, ya le he preguntado de otra manera respecto a los acercamientos de ayer, pero de estos 8 puntos, ¿cuáles podrían ser más inmediatos? Porque hay algunos que parecen bastante generales o históricos, como lo dice también su nombre del punto 1, que es la deuda histórica, ¿no? Claro, pero que no sabemos si una administración puede venir a poner fin a eso, quizás con alguna propuesta que pueda seguir a futuro. Pero por otro lado, por ejemplo, poner fin al agobio laboral de los profesores, eso parece muy amplio y muy general, de medidas que también nos imaginamos que son paulatinas, ¿no? O revisión al modelo de jornada escolar completa. Hay varias bonos de retiros, en fin, pero hay varias de estas medidas que, si se proponen como ejecutivo, no es de un día para otro, o esto abarcaría necesariamente recursos de próximas administraciones. ¿Cómo se llega a un acuerdo de esta manera? Es muy importante considerar, Fresia, respecto a lo que estás planteando, que efectivamente es un tema más, como, de alguna manera, complejo y que tiene que ser abordado con perspectiva de largo plazo, ¿no? Es muy importante plantear que nosotros, desde que asumimos el gobierno, hemos tenido mesa de trabajo, hemos tenido diálogo, colaboración con el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, no solo con este gremio, sino que también con gremios de asistentes de la educación y otros trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Y hemos ido avanzando. De hecho, el primer petitorio era un petitorio que consideraba 34 medidas y el mismo gremio ha reconocido que hay varias medidas en las cuales se ha avanzado. Te voy a decir, en relación, por ejemplo, a un tema que nos planteabas, el tema del agobio docente. En relación al tema del agobio docente había de alguna manera un compromiso que se nos había pedido y que había sido de hecho tomado también en gobiernos anteriores e incluso de otros signos, ¿no? Que era resolver esta doble evaluación que se ha generado para las y los docentes, ¿no? Y aquí, en el fondo, al legislarse el nuevo sistema de desarrollo profesional docente, se genera una cierta duplicidad. Nosotros comprometimos ese tema y ya se presentó, bueno, un proyecto de ley. Este proyecto de ley ha seguido avanzando. El mismo Colegio de Profesores ha estado en alguna de las audiencias y ha valorado el avance que ha habido en este ámbito. Este es un proyecto de ley que ya fue tramitado en la Cámara de Diputados, tuvo las audiencias, se presentaron indicaciones, se aprobó en la Comisión de Educación de la Cámara y se aprobó en la Sala. Y ahora está en el Senado. Nosotros en el Senado ahora lo estamos trabajando a nivel de la comisión y se va a votar en base a algunos, en el fondo hay algunos acuerdos respecto a mejoras que hacerle a la propuesta que salió de la Cámara de Diputados y se va a votar la idea de legislar en sala, en el Senado, de modo tal de seguir avanzando. Este es un tema muy importante que es ampliamente sentido por el gremio, en el cual nosotros hemos ido avanzando. Entonces es importante mirar en perspectiva respecto al tema de deuda histórica, por ejemplo. Bueno, ya también ha habido una mesa de trabajo que sesionó desde que se asumió el gobierno y el primer gran acuerdo que se llegó es que va a haber, no es que se va a pagar todo el monto de la deuda histórica, eso estamos hablando de unas cantidades realmente muy, muy grandes respecto a en el fondo en los montos, pero sí el acuerdo que se tomó es que nosotros vamos a hacer el pago de alguna manera de lo que hemos llamado un reconocimiento, ¿no? Un bono de reparación a las y los docentes afectados por lo que fue la deuda histórica. Y en eso, en la carta de ahora el 17 de agosto, nosotros dimos plazos concretos, incluso en el tema de deuda histórica, asumimos y comprometimos también como cuál era el universo que se iba a haber considerado en esto que el presidente comprometió en la cuenta pública el 1 de junio, que fue que en el fondo íbamos a abordar los casos más urgentes. En esta carta nosotros comprometimos que eso implicaba un universo del 25%, perdón, del 25% en relación a los profesores y profesoras afectados. O sea, en esta carta nosotros fuimos definiendo plazos. Por ejemplo, se había pedido respecto a bonos de incentivo al retiro. Respecto a bonos de incentivo al retiro, que es un tema muy sentido, y la verdad con justa razón, porque aquí hay un tema que tiene que ver con el justo derecho de profesores y profesoras que han dedicado toda su vida a la formación de las nuevas generaciones a poder retirarse dignamente, ¿no? Y aquí teníamos lamentable. Y lo que van a presentar hoy... Solo para terminar esa idea, había un tema que tenía una gran deuda. En el gobierno anterior se avanzó muy, muy poco en ese tema y nosotros este año hemos hecho un avance bastante importante. Te estoy hablando del orden de 250% más de pago
de los bonos de incentivo al retiro respecto al promedio en el mismo periodo, por supuesto, no para poder comparar en el gobierno anterior. Y nos hemos comprometido también con el gremio respecto a cuántos, que los casos del 2018 que aún se adeudan, lamentablemente, se van a cerrar a septiembre. Vamos a terminar de pagar eso en septiembre, en octubre vamos a terminar de pagar lo del 2019 y en diciembre vamos a terminar de pagar. Bueno, el 2020 nos comprometimos con aquellos casos en los cuales los sostenedores nos envíen toda la información, porque aquí hay un tema importante que requiere que los sostenedores nos envíen los antecedentes desde los distintos municipios, ¿no? Y para terminar, subsecretaria, la propuesta hoy, ¿hasta qué hora ustedes tienen, hablando de plazos, una hora programada para hacerlo o van a hacer primero el balance y el catastro a nivel regional de la movilización? No, nosotros estamos trabajando para enviar la propuesta lo antes posible. Lo antes posible va a ser el día de hoy. Queremos que sea lo antes posible. No quisiera comprometer una hora porque en el fondo nos importa cumplirla, ¿no? Tenemos un compromiso interno, pero estamos trabajando, por cierto, para mandársela lo antes posible y además porque, bueno, como les decía, ¿no? La prioridad es la reactivación educativa, la experiencia formativa de niños, niñas y jóvenes y queremos que en el fondo con esta respuesta se pueda desencadenar el periodo entonces de ahora que las y los docentes puedan, primero la directiva del Colegio de Profesores evaluar esa respuesta y luego producir la deliberación y la consulta nacional en las bases, ¿no? De modo tal de poder resolver esta situación lo antes posible. Bien, subsecretaria, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Frecia. Buenos días para todos quienes nos escuchan. Buen día.